¿Sabías que la verdadera muñeca Annabelle reside en un museo después de que fracasara el exorcismo con el que intentaron liberarla del demonio que la posee? ¿O que la maldición de la Llorona se remonta a la era colonial, cuando una mujer asesinó a sus hijos en venganza contra su marido infiel? En este video conocerás 10 películas de terror basadas en historias reales. 10. Annabella, la muñeca demoníaca que protagonizó la película, está basada en la verdadera historia de una muñeca Bradbury que recibió como regalo una estudiante de enfermería. Se creía que era aparentemente inofensivo el juguete, pero de pronto comenzó a mostrar un comportamiento extraño, por lo que junto a su compañera de habitación, Angie, buscaron la ayuda de un medium que reveló que estaba poseída por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabella. Al parecer, la niña había sido encontrada muerta en el terreno donde fue construido el edificio de apartamentos en el que residían las dos chicas. Pero este era apenas el comienzo, ya que después de que Annabella intentara atacar a una de sus amigas, la joven se puso en contacto con los investigadores de fenómenos paranormales Warren, quienes descubrieron que la muñeca estaba siendo manipulada por un demonio que deseaba su alma. Los investigadores, sabiendo esto, llamaron a un sacerdote para que le realizara un exorcismo. Sin embargo, esto no fue el final de su comportamiento demoníaco, debido a que la muñeca casi provoca la muerte de Ed Warren, cuando hizo que fallaran los frenos del auto en el que se trasladaban. Y luego de otro fallido intento de exorcismo, la colocaron en una vitrina del Museo del Ocultismo. Y a partir de entonces ha sido expuesta con una advertencia que dice a los visitantes que no abran la vitrina. 9. Si vives en Latinoamérica, seguro la conoces y has escuchado hablar de La Llorona, el temible fantasma que aterró a generaciones enteras de niños y que fue llevada a la pantalla en 2019 mediante la película La Maldición de La Llorona. Aunque existen varias versiones diferentes sobre su origen de La Llorona, uno de los más populares sugiere que durante la era colonial, una mujer llamada María se casó con un hombre rico y tuvieron 2 hijos y llevaban una vida familiar normal, pero empezó a colapsar cuando encontró a su esposo con otra mujer y en venganza ahogó a los 2 niños. María se arrepintió de inmediato, gritando la frase ¡ay, mis hijos! Pero tras quitarse la vida de la misma forma, le negaron la entrada al cielo y fue desterrada a vagar por la tierra durante toda la eternidad. La leyenda continúa diciendo que María viste de blanco y flota sobre el piso llorando por sus hijos fallecidos. Y dependiendo de la versión, una dice que la Llorona ataca a los niños que se comportan mal, mientras que otra indica que asesina a los hombres que son infieles a sus esposas. 8. La película llamada Terror en Amityville, estrenada en 2005,
comienza con un joven asesinando a los 5 miembros de su familia la noche del 13 de noviembre de 1974. A partir de ese momento, una casa ubicada en el número 412 de la avenida Saint en Amityville, Nueva York, ha sido objeto de innumerables reportes y apariciones de fantasmas y hechos paranormales. En la película de terror en Amityville de Ryan Reynolds, se puso en el papel de George Lux, el hombre que en la vida real compró la casa, poco después de los asesinatos que enviaron al asesino a la cárcel por el resto de su vida. Tras mudarse a su nueva propiedad, George y su familia presenciaron una serie de eventos paranormales, como enjambres de moscas en paredes que expulsaban baba, voces espectrales y múltiples avistamientos de una criatura demoníaca parecida a un cerdo, situaciones que hicieron creer que tantas apariciones de seres extraños provoca que la casa está poseída por espíritus de la familia, mientras que otros aseguran que el lugar solía ser un antiguo cementerio indio. Aún así, el terror que inspira el lugar ha servido de inspiración para más de 30 producciones cinematográficas basadas en los crímenes. 7. En El Conjuro 2, al comienzo de la película, los investigadores de eventos paranormales, Ed y Lorraine Warren, se trasladaron al vecindario de Enfield en Londres con el propósito de averiguar la verdad sobre un embrujo que tuvo lugar en la casa de Peggy Hudson y sus 4 hijos llamados Margaret, Jane, Sean y Billy. La historia usada en El Conjuro 2 proviene de las denuncias de Peggy y sus hijos sobre una serie de incidentes extraños producidos a partir de 1977 y con más de 30 testigos, incluyendo a una oficial de policía, que respaldaron los hechos, confirmando que los objetos de la casa volaban por los aires y una extraña voz de un anciano hablaba a través de Janet, la hija de Peggy de 11 años. La investigación de Ed y Lorraine concluyó que el antiguo dueño de la casa, llamado Billy Wilkins, había muerto en una de las habitaciones, pero lo verdaderamente escalofriante fue que el espíritu de Billy lo comunicó usando el cuerpo de Janet. Llegado en 1979, el poltergeist que se había adueñado de la casa comenzó a tranquilizarse después de la visita de un sacerdote, pero la familia que se mudó allí un tiempo después también informó haber escuchado voces extrañas y encuentros con un hombre que aparecía de la nada en las habitaciones. 6. La novela It, publicada por Stephen King en 1986, fue adaptada al cine en 1990 y 2017 y han logrado que millones de personas todavía sigan aterrorizadas por el payaso asesino Pennywise. Pero lo que muy pocos saben es que el criminal que inspiró a este monstruo aún es más horroroso, ya que no es nada menos que John Wayne Gacy, que sí fue un hombre que se mostraba a su comunidad como un hombre amable y trabajador, que en su tiempo libre actuaba en hospitales infantiles bajo el disfraz de payaso. Lo que ninguno de sus vecinos sospechaba es que John
era un depredador responsable de la muerte de 33 personas, en su mayoría chicos menores de edad, a los que aterraba bajo su propia casa. El 21 de diciembre de 1978, la policía arrestó a John, dejando a sus vecinos y familiares consternados al enterarse de que ese hombre amable y amigo de los niños había resultado ser un monstruo implacable. Y los medios salieron rápidamente a darle el apodo del payaso asesino. Y cuando la policía terminó de revelar la naturaleza horrorosa de sus crímenes, fue condenado a muerte el 13 de marzo de 1980, ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994. 5. El cine de terror cambió para siempre con el estreno del Exorcista, la película de 1973 que muestra a Regan McNeil poseída por un demonio y los subsecuentes esfuerzos de dos sacerdotes por liberarla de la maldición. La verdadera historia del exorcista ocurrió en 1949 en St. Louis, Missouri, cuando un niño de 13 años perdió a su adorada tía, quien le había enseñado artes oscuras como la Ouija. Cuando comenzó a experimentar fenómenos extraños como sonidos de arañazos provenientes del piso, agua que salía disparada por las tuberías, entre otras cosas, decidió pedirle ayuda a un sacerdote. Este realizó un exorcismo atando al niño al colchón y lo obligó a escuchar sus oraciones. Sin embargo, el chico rompió la cuerda que lo ataba y acuchilló al sacerdote en los hombros, dejando el exorcismo sin terminar. La familia buscó ayuda de los padres Walter Heller y William Bowder, que notaron que el joven se movía violentamente si veía un objeto sagrado y tenía la marca de una X en su pecho, la cual indicaba que estaba poseído por 10. Noche tras noche, los religiosos realizaron el exorcismo, tratando de liberarlo, hasta que finalmente el niño había salido de ese trance, afirmando que tuvo una visión en la que San Miguel derrotó a Satanás en un campo de batalla. 4. La saga de películas de Chucky presta a un absurdo que un muñeco tenga la capacidad para cometer asesinatos de la forma más despiadada, pero en el mundo real existe un muñeco casi tan malvado como este. Robert es un muñeco que le fue regalado a Robert Otto en 1903. Según la leyenda, el niño se encariñó tanto con el juguete que le dio su nombre y hablaba como él si estuviera vivo. No mucho tiempo después comenzaron a ocurrir eventos extraños, ya sean muebles volcados o juguetes destruidos, mientras que Robert se refugiaba en un rincón, diciendo que el muñeco lo había hecho. Los vecinos de la zona aseguraron que cuando la familia o todos salían de la casa, escuchaban risas o veían al muñeco asomarse a las ventanas. Asimismo, los padres de Robert, Eugene, afirmaron que de la habitación de su hijo salían gritos que hierven la sangre. 3. El Resplandor
es una película basada en la novela de Stephen King. Esta historia cuenta la historia de Jack Torrance, un alcohólico en recuperación, encargado de cuidar el Hotel Overlook durante el invierno. Pero su hijo Danny tenía un poder psíquico que le permitía conocer el terrorífico pasado del hotel, mientras que una tormenta de nieve desate los peligros sobrenaturales que se apoderan de Jack, llevándolo a intentar asesinar a su familia. El verdadero hotel de la película es el Hotel Stanley, ubicado en las montañas rocosas de Colorado, donde Stephen King y su esposa se hospedaron a mediados de los 70. En la habitación 217, escogida por el escritor, ya que años antes en el lugar se produjo una explosión que hirió a una sirvienta llamada Elizabeth, por lo que se dice que su espíritu reside en la habitación, moviendo el equipaje y doblando la ropa. El famoso escritor afirma haber visto a un niño pequeño en la habitación, lo cual es algo extraño, porque él y su esposa eran los únicos huéspedes del hotel antes de que cerrara por el invierno. El novelista también tuvo pesadillas extrañas en la habitación 217, entre ellas una en que su hijo corría por el pasillo siendo perseguido por una manguera de incendios. Los empleados del hotel tampoco se salvaban de las apariciones de fantasmas, dado que aseguran haber visto a los dueños originales del establecimiento vagando por los pasillos o tocando el piano en el bar. 2. La vida de Ed Gein fue una película de terror con él como protagonista de Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock en 1960. Cabe destacar que películas como La Masacre de Texas o El Silencio de los Inocentes también se vieron influenciadas por la desquiciada obra de este hombre, nacido en Wisconsin, 1906. Ed Gein pasó prácticamente toda su vida aislado del mundo en la granja de la familia tras la muerte de su padre en 1940 y la misteriosa muerte de su hermano mayor en 1944, y la muerte de la madre de Ed lo llevó a la locura, creando una especie de santuario para su progenitora muerta, tal como lo haría Norman Waits de la película Psicosis. Todavía falta la parte más aterradora, ya que en 1957 la policía acudió a la granja para interrogarlo sobre la desaparición de la dueña de la ferretería local, y los oficiales, que no tenían idea de la mente retorcida del granjero, se llevaron una terrible sorpresa cuando descubrieron el cuerpo de la mujer descuartizado. Y luego de una inspección más profunda, la policía comprobó que él había asesinado a la dueña de la taberna local, así como también había robado cuerpos del cementerio con el propósito de hacer máscaras con su piel. Convirtió los cráneos en cuencos y usó restos de los cuerpos como decoración. Considerando el estado mental del asesino, se salvó de ir directo a la silla eléctrica y en su lugar fue condenado a permanecer en una institución mental por el resto de su vida. 1. Tanto las versiones japonesas como las remakes de Hollywood del Aro siguen la misma trama. La persona que ve la grabación recibirá una llamada telefónica para avisarle que morirá en una semana para conocer el origen de Sadako,
Cuenta la leyenda que el castillo fue el lugar donde el samurái de San Aoyama vivía y una vez se sintió atraído por una consejera llamada Akiko. Al instante que la joven lo rechazó, Aoyama se dirigió al samurái dueño del castillo y le comunicó que Akiko le había robado uno de sus 10 platos de oro. Y antes de ser condenada a muerte, Akiko se quitó la vida lanzándose al pozo del castillo. A lo largo de los siglos, los residentes y empleados del lugar dijeron que el espíritu de Akiko se arrastraba fuera del pozo de la misma forma, y la evolución de los televisores le han permitido salir a cobrar su venganza. Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, activar las notificaciones y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo vídeo.